Estimados seguidores, bienvenidos a otro comité de gerencia. Hoy nos acompaña Jorge Chávez Álvarez. Él es un economista destacado, político, intelectual, consultor y escritor peruano. Es presidente ejecutivo de la consultora Maximice y fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Y recientemente en las elecciones presidenciales del 2021 él fue candidato a la vicepresidencia de la República. Bienvenido, don Jorge. Un gusto que acepte la invitación. Muchas gracias, José. Un gran gusto. Queríamos empezar recuperar el tema de hoy en el comité de gerencia, preguntándole su visión de si pudiéramos soñar políticamente en términos de poder hacer reformas. ¿Qué reformas requeriría la economía peruana, según usted? Se requiere varias reformas. Yo diría que principal de todas quizás la reforma del Estado. Necesitamos un Estado más eficiente, más transparente, con carrera pública, un Estado planificador y no improvisado como ahora. Y con una reconceptualización de los procesos para que surja una gestión por procesos integrados y cada organismo público no sean compartimentos estancos. Entonces, es una gran reforma, una reingeniería del Estado en realidad, ¿no? Y a partir de esta gran reforma, bueno, lo que implica también limpiar al Estado de tanta corrupción, porque la corrupción es una lacra que es como la constante que tiene Perú por décadas, ¿no? Y que no nos permite salir del atolladero, más allá de que hayan gobiernos de izquierda o de derecha o de donde sea. Porque la cantidad de recursos que se van en corrupción, tanto por el lado de los funcionarios públicos o autoridades que cobran por los favores que hacen, como también los sobreprecios que las empresas privadas y el sobredimensionamiento de los proyectos por el lado de las empresas privadas, y que los funcionarios públicos se tapan los ojos porque ya han sido comprados. Entonces, ahí cabe cualquier tipo de distorsión, ¿no? Y todo esto se lleva, yo creo, mucho más de lo que la propia Contraloría ha estimado, que ha calculado más o menos una pérdida anual como de 23.000 millones de soles. Yo creo que esto puede ascender a mucho más. Yo le llamaría a esos 23.000 millones de soles anuales como la pérdida visible, digamos, ¿no? Pero la pérdida invisible debe ser mucho mayor, porque si, por ejemplo, el caso del gasoducto del sur fue sobredimensionado tremendamente, lo mismo que la carretera Irsa Sur, y se pudo haber hecho un proyecto más eficiente con menos, digamos, trayectos que a veces son mucho más largos de los que podrían haber sido. Tendrías menores recursos para esos proyectos que podrían canalizarse esos recursos a eliminar el hambre o optimizar las instalaciones de las escuelas, mejorar la calidad de la enseñanza, etcétera, ¿no? O sea, usos alternativos que le darían un rendimiento mayor a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el pilar de toda la reforma, ¿no? Después, a esta gran reforma del Estado se tiene que encadenar una reforma política, porque, digamos, todo el sistema electoral de partidos políticos es una desgracia, ¿no? Son los peores peruanos los que llegan al poder,
los sentenciados, los, los quebrados, que tratan de buscar, como en la política, en el poder, en el acceso al poder, una oportunidad de recuperarse a través del robo, a través de la corrupción, ¿no? Entonces, la política tiene que atraer a los mejores peruanos, ¿no? Y para eso tienen que haber verdaderos partidos políticos transparentes. Ahora, con la tecnología blockchain se puede pensar en otro tipo de partidos políticos que son totalmente transparentes, ¿no? Y que haya una democracia interna total, ¿no? Cosa que no existe hoy en día. Los partidos políticos son clubes electorales que tienen un dueño normalmente. Ese dueño es el candidato natural a la presidencia, nadie compite con él, y eso es muy dañino. Muchas veces esa persona lo que quiere es lavar dinero también, ¿no? Porque su fortuna, normalmente gente con fortuna mal hecha, y que quiere lavar dinero a través de la política, ¿no? O si no, gente quebrada que lo que busca es usar la política para reponer su fortuna perdida, ¿no? Y luego ya viene la reforma de la educación, la reforma de la salud, que son también columnas vertebrales, la reforma de la seguridad ciudadana, lo que es la Policía Nacional, que es una institución muy venida a menos, muy también atravesada por corrupción, y que necesita hacerse toda una reingeniería. Y no es tan fácil, ¿no? O sea, porque hay muchas urgencias, ¿no? Y la tentación de los gobiernos es dedicarse a lo urgente y no dedicarse a los problemas de fondo. Entonces, la virtud que debería tener un gobierno es cómo, sin descuidar las urgencias, poder iniciar un proceso de transformación que permita ver la luz al final del túnel de acá a 5 o 10 años, ¿no? Iniciar un proceso también de industrialización, de desarrollo de servicios intensivos en capital humano, dándole a la juventud sobre todo oportunidades para que puedan tener empleos de calidad y puedan integrarse a través de plataformas, de startups o de plataformas de innovación integrada globalmente, con peruanos que están en el exterior o con inclusive gentes innovadoras de otros países, con los cuales podríamos estar conectados a través de proyectos innovadores, ¿no? Y también de investigación científica, en fin, y poder conectar la ciencia y la tecnología a las empresas, cosa que en Perú no existe. Hay una desconexión absoluta entre universidades, centros de investigación y empresas. Y esa es la base, ¿no?, del éxito. Necesitamos fortalecer los gobiernos regionales, necesitamos caminar hacia un verdadero proceso de descentralización. Esto es parte de la reforma del Estado también, porque es como, la reforma del Estado es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado se pone el tema desde el punto de vista de carrera pública, de transparencia, reingeniería, pero de la otra lado está la descentralización, ¿no? Pero no se puede hacer descentralización si no se enfoca al otro lado. Las dos caras de la moneda hay que verlas en simultáneo. Para tener gobiernos regionales y locales eficientes, transparentes, se necesita trabajar lo otro. Pero también tiene que haber una transición ahí, ¿no? Porque lamentablemente el proceso de descentralización que se siguió en Perú se hizo muy mal, y se crearon por cada región, por cada departamento del Perú se creó una región y un gobierno regional, cuando debió haber macroregiones y gobiernos macroregionales. Ahora es un pandemonio de 25 gobiernos regionales, ¿no?
demasiados gobiernos regionales. Entonces, lo que hay que hacer es progresivamente pasar a un esquema de macroregiones. Y hay que empezar con mancomunidades de gobiernos regionales para que no haya, porque hay que evitar, digamos, que se produzcan levantamientos, porque la gente quiere tener su propio gobierno regional, o sea, a todo el mundo le gusta tener su... inclusive hasta los barrios quieren ser departamentos o quieren ser provincias, todo el mundo quiere ser provincia, quiere ser... hay el sueño de la provincia propia, el sueño del departamento, de la región propia, ¿no? Y es muy difícil romper con esos esquemas clientelistas, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, se necesita un proceso de mancomunidad que tomaría unos buenos años, y a través de estas mancomunidades poco a poco se tienen que ir priorizando proyectos de alto impacto macrorregional, cosa que actualmente no hay proyectos de impacto macrorregional, porque gran parte del gasto de los gobiernos regionales se va en microproyectos, mini proyectos y de alcance regional muy cuestionable, que en realidad gran parte de esos proyectos se cruzan con proyectos que deberían ser de índole provincial o distrital, ¿no? Entonces, es todo un escalamiento que hay que hacer. Y en el camino hay que hacer una especie de misión Kremer, no sé si recuerda usted, en los años 30, o sea, se creó el Banco Central de Reserva en el año 30. El Banco de Reserva era al inicio, en el año 31, 1931, y de ahí eso dio paso al Banco Central de Reserva, y vino una misión americana de un experto, Kemmerer, que vino con un equipo de expertos, que trabajó con el Banco Central, y también se creó la Superintendencia de Banca y Seguros, y esto permitió que estas dos instituciones se conviertan en pilares del Estado peruano, ¿no? Y esto se ha mantenido, bueno, vino a menos con el primer gobierno de Alan García, que generó mucha corrupción dentro del Banco Central de Reserva. Felizmente, en el año 90 hicimos una reforma, cuando yo estuve en la presidencia del Banco Central, hicimos una reforma muy profunda del Banco Central, y eso implicó el despido de más de 1.000 personas que estaban como funcionarios del Banco Central. Eran más de 2.150 funcionarios, y dejamos como en 1.000 funcionarios, en la mitad, digamos, ¿no? Y permitió romper con la corrupción, pero, digamos, lo importante es que estas misiones dejaron un legado que duró muchas décadas, ¿no? Entonces, algo parecido se necesita en los gobiernos regionales y también en los locales, ¿no? Entonces, se necesita nombrar a un equipo, un gabinete de asesores, de expertos, en cada uno de los gobiernos que tengan un vínculo directamente con el Ministerio de repente de Reforma del Estado, que tendría que durar un tiempo. Es un superministro, ¿no? Que tendría que designar a estos expertos para... o pueden ser consultoras, de repente puede ser mejor la fórmula de consultora, pero tienen que ser obviamente consultoras muy calificadas, ¿no? Como fue la misión Kremer, ¿no? Venido, como son los contratos de consultoría que hay actualmente en Perú, que se contrata al cuñado o al amigote. Claro, o para que tomen fotos por 150.000 soles. Entonces, la consultoría está muy desprestigiada en el Perú, porque justamente se contrata a cualquiera, ¿no? Pero la consultoría, en realidad, bien contratada, tiene un impacto impresionante en el desarrollo del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, el desarrollo de países como Estados Unidos, Gran Bretaña probablemente también, ¿eh? Es inimaginable sin el concurso de las grandes consultoras. O sea, las grandes consultoras han jugado un rol fundamental, ¿no? Por ahí, principios de los años 1900, 1910, 1920, donde Estados Unidos se vuelve un gigante. Sin el concurso de esas grandes consultoras,
hubiese sido, no Ujú, hubiese ujú, habido ese desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque la consultora tiene la virtud de digamos, capturar el conocimiento científico y académico ujú, y reconvertir ese conocimiento en algo que sirve a un aspecto muy concreto, a una realidad muy concreta, y convertirlo en una metodología muy específica para poder llegar a resultados muy concretos. O sea, esa es la labor de la consultoría, ujú, ujú. es conseguir resultados, cosa que es muy difícil en el Estado por sí mismo, ¿no? O sea, el Estado por sí mismo también en gran medida tiene que tratar de hacer eso, pero muchas veces, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos trabaja de la mano con las consultoras, o sea, tienen contratos hasta permanentes, ¿no? Con McKinsey, Booz Allen Hamilton, Ujú. en el cual actúa siempre como un sparring el equipo consultor, ¿no? Bueno, Y van distintos la- resultados. la ventaja que tienen es la observación desde un tercero independiente, ¿no? Así es. Puesto que no tiene intereses directos en la clientelismo que justo usted ha mencionado del gobierno regional, y a su vez habla con el que tiene el poder para ejercer la decisión, ¿no? Claro. Entonces, si tienes además porque tienes desde un punto de vista de innovación, como usted me estaba mencionando al principio, puede ver una visión más completa de lo que podría tener un solo gobierno regional a lo que podría haber un proyecto que podría abarcar varias comunidades o territorios. Entonces, esas dos ventajas desde el punto de vista de conseguir un tercero que te asesore es buena, ¿no? Pero eso va en contra, como usted mencionaba, aquí hay usted no ve un anacronismo entre una descentralización con orígenes en una época pues, que no existía la internet ni las comunicaciones, y que claro, que lo que buscaba era acercar el gobierno al pueblo, pero ahora que el gobierno está en el celular de todos los peruanos, o sea, puede ser accesible, las noticias son instantáneas en todas las casas y en todos los celulares. Entonces, lo que usted dice tiene sentido, pues, ¿no? Porque ya tendrías que sacar esa descentralización antigua basada en geografías tradicionales a una descentralización basada en, digamos, en conocimientos, ¿no? Quién Ujú. sabe más lo que tiene y ahora usted mencionaba, porque justo estaba viendo que en su doctorado en economía que hizo usted en la Universidad de Oxford, para los seguidores que nos están viendo, usted desarrolló la tesis, el rol de las estructuras de mercados en los procesos de estabilización de hiperinflaciones, aplicado al caso peruano. Y justo hoy tenemos un escenario, un contexto económico inflacionario a nivel mundial muy similar al que se originó en los años 70 en el mundo y llegó al Perú en los años 80. Desde su punto de vista, ¿qué similaridades ve y cuál es su perspectiva de lo que va a pasar con la inflación ahora en Perú? Mm. Bueno, actualmente el Banco Central de Reserva en Perú mantiene la autonomía que ganó en el año 90, Ujú, cuando hicimos la reforma. Y felizmente aún, a pesar que tenemos un gobierno, quizás es uno de los peores gobiernos de toda la ujú, historia del Perú, con un nivel muy bajo de comprensión eh, y de conocimientos, más allá de las posiciones ideológicas, ¿no? O sea, la falta de preparación y la designación de gentes, eh, ¿por qué no decirlo, ignorantes, ¿no? En materia de ujú, Estado, ujú, ¿no? ujú, ujú, En cargos muy importantes como de ministros o viceministros. Entonces, eso nos lleva a una situación, digamos, muy deficiente, ¿no? Pero sin embargo, la estabilidad económica se mantiene, la inflación en Perú, claro, está rozando el 8% actualmente anual, pero sigue siendo una de las más bajas de América Latina. ujú, Estamos más o menos al nivel de Estados Unidos ujú, ujú. y
la inflación subyacente también está como en 4,3, 4,5. O sea, yo diría que el Banco Central de Reserva ha hecho bien la faena porque inició el aumento de las tasas de referencia mucho antes que la Reserva Federal, por ejemplo, o el Banco Central Europeo. Y tan es así que en Perú el sol está relativamente fuerte frente al dólar, no se ha revalorado, a pesar del pésimo gobierno que tiene, ¿no? Y eso por el buen manejo monetario y esa autonomía, que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de influir en la toma de decisiones monetarias en Perú, como sí sucede en otros países, donde hay una influencia política mucho más marcada. Entonces, eso, digamos, a mí me hace pensar de que Perú está felizmente vacunado contra una hiperinflación. Quizás eso gracias a que justamente vivimos una hiperinflación en los 80s y el Perú quedó curado de espanto, porque el costo social de la hiperinflación fue atroz. Con decirte que yo cuando asumo la presidencia del Banco Central en agosto del año 90, había la pobreza pasaba del 80% de la población, o sea, más del 80% de la población estaba en condición de pobreza, ¿no? A ese punto la hiperinflación se había llevado la capacidad adquisitiva, ¿no? de los peruanos. Entonces fueron momentos muy duros, ¿no? Elaboramos un shock justamente basado en estos estudios. En mis estudios yo había identificado una debilidad en el enfoque del Fondo Monetario Internacional, que aplicaba un mismo enfoque para toda hiperinflación, y que simplemente para el FMI en esa época, yo creo que el FMI ahora ha evolucionado mucho más, y ya tiene una visión más compleja, basada en realidades específicas. Pero en esa época era una sola receta. O sea, cualquier hiperinflación era producto de exceso de demanda. Entonces, para curar el exceso de demanda hay que reducir drásticamente la demanda, porque justamente los precios suben, pero no solamente suben en escaleras, sino que suben en ascensor. Entonces, si normalmente cuando hay inflación alta hay que bajar la demanda, cuando hay hiperinflación hay que bajarla mucho más. Entonces, la manera de hacerlo pues es con medidas muy drásticas y el costo social muy alto. Y justamente mi tesis lo que planteaba es que este enfoque lo que llevaba es a más hiperinflación. Y de hecho en Perú, en el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, se aplicó varios shocks. Justamente shocks que tenían una inspiración, a pesar de que las relaciones con el Fondo Monetario estaban rotas, sin embargo, en la práctica eran lo mismo, ¿no? O sea, se buscaba contraer la demanda, pero como no había autonomía del Banco Central era peor todavía, ¿no? Entonces, porque el Banco Central seguía emitiendo y entonces la hiperinflación seguía acelerándose, ¿no? Entonces, tan es así que en Perú, algunos economistas heterodoxos decían que para poder curar la hiperinflación la única manera era dejar que siga acelerándose hasta que sola muera, ¿no? Entonces, eso, es decir, un poco como diciendo, eso lo decía Oscar Lancur, un economista de la Católica que después estuvo ahora en la última elección también con el grupo de Verónica Mendoza, candidata de la izquierda, ¿no? Pero eso hubiese sido pues terrible, ¿no? Esperar a que la hiperinflación subiera de 7.000% a 30.000%, a 50.000%. Pero un enfoque bastante extraño, ¿no? Porque no, más bien lo que en esa época, bueno, hoy en día vemos pues ya con casuística mucho más amplia, ¿no? Otros países que la terapia de shock sacó de hiperinflaciones también a Bolivia, incluso a
a países en la ex República Soviética, ¿no? Entonces, en esa época, claro, no había esa casuística, ¿no? Nadie sabía la respuesta y todos anticipaban lo mismo. Lo que yo leía de los libros era, claro, era un enfoque gradual que poco a poco se va a ir normalizando. Entonces, no Entonces, la gran pregunta funcionaba. era por qué en el Perú seguía habiendo hiperinflación a Ujú, pesar de que la demanda agregada ujú, se había reducido tremendamente, ujú, ujú, ¿no? Y a pesar de que la liquidez real también se había reducido tremendamente, ¿no? Casi estaba en cero, ¿no? La liquidez real. ujú, Entonces era un reto intelectual. O sea, entonces mi tesis era de que la hiperinflación en Perú no era producto de exceso de demanda, sino era producto de una desincronización de los precios relativos y que por lo tanto había una total incertidumbre respecto a cuál era el verdadero equilibrio de precios relativos. Es decir, que ujú, nadie sabía, en realidad nadie tenía una idea de las escaseces relativas, ¿no? No podían tomar decisiones los agentes económicos, y en vista de que no había posibilidad de tomar decisiones porque todo estaba sobreintervenido por el Estado con tipos de cambio múltiples, con subsidios ujú, generalizados para diversos productos. Entonces, no se podía tener una toma de decisiones microeconómicas eficientes. ujú, Entonces, los bancos se dedicaban a especular, no había créditos, lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? ujú, ujú, Se ha llegado a algo parecido. Este, y en Venezuela lo que ha sucedido es que la solución ha sido que se ha dolarizado la economía. O sea, al final los venezolanos han terminado repudiando el peso, ¿cómo le llama? El bolívar, ¿no? ujú, ujú, En el caso peruano, lo que yo planteé fue, hay que soltar los precios ujú, controlados, dejar de controlarlos, eliminar los subsidios, ujú, eliminar los tipos de cambio múltiples y dejar que los precios logren una relatividad normal. Y una vez que logren esa relatividad normal, asegurar que el Banco Central no va a seguir financiando al fisco ujú. para que no haya esta sensación de que el Banco Central no tiene autonomía y que por lo tanto va a seguir emitiendo, ¿no? Entonces, al ponerle ese rojo fiscal y poner los precios relativos en orden, Ujú, inclusive el planteamiento era con emisión del Banco Central, ¿ah? Porque ujú, no se cerraba totalmente el caño. Se ujú, cerraba el caño por el lado del gobierno, pero ujú, por el lado de las reservas teníamos que salir a comprar dólares para reponer las reservas internacionales, dado que incluso las reservas internacionales que recibimos eran negativas. O sea, no habían reservas en positivo, sino que habían reservas en negativo. mm, Y mm, llegó Perú. O sea, el Banco Central virtualmente estaba quebrado, se puede decir. Entonces, tuvimos que, en este shock, restituir las reservas con emisión, ujú, la posición expansiva acomodaticia del Banco Central, pero cerrando el cerrojo al fisco, no dándole un solo centavo, para lo cual instauramos un control de caja fiscal semanal. Había una reunión del comité de caja y ahí solamente se gastaba lo que ingresaba. Si no había ingresos, no había gasto, ¿no? no, Y eso era una regla de oro, ¿no? Que se mantuvo indefectiblemente, ¿no? Este, entonces, Lamentablemente, el ministro entonces, Hurtado Miller, no comprendía muy bien, bueno, él no era economista, pero aceptó ser ministro de Economía porque ujú, yo en esa época tampoco podía ser, no me ofrecieron ser ministro de Economía, pero ujú, yo estaba terminando mi doctorado en Oxford, entonces preferí quedarme a acabar, porque me faltaban como 6 meses para acabar la tesis. ujú, Entonces, más bien, ayudé al entonces presidente Fujimori a armar el gabinete de ministros, a armar el, el Banco Central de Reserva, en designar a buenos directores, ujú, e inclusive yo ayudé a que se designara a un presidente del Banco Central. Yo no iba a ser el presidente, a pesar de que, claro, Fujimori quería que yo fuera ministro de ujú, Economía o presidente del Banco Central, pero yo le dije, déjeme acabar mi doctorado y yo vengo una vez que acabe, ¿no? ujú, Pero resulta, bueno, que fue así.
Hurtado Miller en diciembre del año 90, sin haber coordinado con el Banco Central, decreta un aumento de los precios que todavía controlaba el Estado porque no se había privatizado las empresas del gas, de la electricidad. Entonces aumentan los precios controlados, aumentaron como 20, 30%, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero eso resquebrajó la credibilidad del shock original, que fue en agosto. Porque si no hubiera habido ese mini shock de diciembre, yo creo que la inflación hubiera caído mucho más radicalmente, en más breve plazo. Pero eso hizo pensar a los agentes de que entonces en cualquier momento podía haber otros shocks, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, por esa razón es que yo le planteé a Fujimori que necesitamos nuevamente recobrar la credibilidad, y para eso había que ajustar el gabinete y nombrar un ministro de Economía que diera esa garantía, ¿no? Y por eso que se nombró a Carlos Boloña, ¿no? Que también había estado en Oxford. Yo no lo conocía personalmente, pero me lo presentaron y pareció un economista solvente, y con él, digamos, ya trabajamos ya la reforma más integralmente. Se convirtió en una regla de oro ya el tema de que no iba a haber nuevos shocks, y la regla fiscal, en fin. Claro. O sea, todas las reformas se hicieron en los 2 primeros años del gobierno. Después, cuando el gobierno da Fujimori da el autogolpe, yo decido no continuar, porque yo consideraba que eso iba a llevar a un curso de corrupción al país, dada la influencia de Vladimiro Montesinos en Fujimori. Y entonces salía el Banco Central, ¿no? Pero después del autogolpe prácticamente no hubieron reformas, ¿no? Todas las reformas importantes se hicieron hasta antes del autogolpe. O sea, tal vez, y los jóvenes que nos escuchan, no nos damos cuenta de que la defensa, este escudo contra o sea, hoy día puede ser mucho peor el efecto, ¿no? Podríamos estar en casos como de Argentina, tal vez, que no tiene esa regla fiscal clara, obviamente es caja libre ahí. Y hoy estamos protegidos por lo que se hizo en los años 90, ¿no? Porque estas reglas parecen simples, parecen, como están todo el día, no nos damos cuenta que existen, ¿no? Para la gente, obviamente la gente joven no vivió la hiperinflación y no sabe lo que usted nos está comentando, y tal vez por eso es la mayor amenaza que pueda tener el Perú a su economía y enfrentar hiperinflaciones es el cambio en las reglas de juego, ¿no? Como la Constitución, y entre ellas el artículo pues, donde le da autonomía al Banco Central, ¿no? Tal vez no apreciamos eso, y la idea de este programa justo es poder compartir estas ideas, y le agradecemos a don Jorge haberse dado el tiempo para comentar esta parte de la historia que nos ilustra sobre lo que en realidad debemos tener en cuenta. Ahora que se aproximan elecciones regionales y municipales, lo que usted nos dice son los puntos, los temas y los criterios a considerar para tener en estos meses que vienen de otra vez elecciones. Don Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación, y muy agradecido. Y felicitaciones por el programa. No, a usted. Estimados seguidores, nos vemos la siguiente semana en otro comité de gerencia.